compartido sobre la administración de cuentas por cobrar. Esta es una cuenta más del balance general, jóvenes, ¿sí? Que está en el activo. Ahora, ¿cómo surge una cuenta por cobrar? Cuando una empresa, por ejemplo, vende algo o presta algún servicio y ese dinero no ingresa inmediatamente a la empresa, es decir, se está otorgando un crédito a nuestros clientes, ¿sí? Entonces son sumas de dinero que las vamos a recuperar, ya sea en el corto o en el largo plazo. Entonces es ahí cuando surge una cuenta por cobrar. Estamos otorgando un bien o un servicio, pero el dinero no se nos está entregando inmediatamente, no estamos recibiendo inmediatamente. Y se genera una cuenta por cobrar. Ahora, existen algunas características en las cuentas por cobrar. Primero, tenemos que tener en cuenta a qué tiempo se le va a dar el crédito a un cliente. Como les había dicho, puede ser a corto o largo plazo. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser la fecha de plazo o de vencimiento para recuperar esos dineros, ¿sí? Esa es una de las características. Otra característica que tenemos que considerar también al otorgar un crédito es la cuantía, jóvenes. Tenemos que ver la cuantía y de acuerdo a eso vamos a considerar si va a corresponder a una cuenta por cobrar a corto plazo o largo plazo. Por ejemplo, si es una suma de 5.000 bolivianos, ¿a qué tiempo consideran que se debe recuperar ese crédito? ¿Corto o largo plazo? Corto plazo. A corto plazo, ¿verdad? Por la cuantía. Y si estamos hablando de una suma de 3 millones de bolivianos. A largo plazo. A largo plazo. Entonces, ahí, por ejemplo, no hace falta ni siquiera analizar, simplemente verificar el importe de esa cuenta por cobrar, del crédito que se está otorgando, para ver si va a ser a corto o largo plazo, y en base a la cuantía nosotros vamos a asumir de otorgarles, por ejemplo, un plan de pagos, ¿no? Durante un cierto tiempo. Otra característica de la cuenta por cobrar es el método de pago. No solamente se recupera una cuenta por cobrar en dinero, pueden haber, por ejemplo, intercambios de servicio. Es lo que hacemos en mi empresa. Hay algunas empresas que nos otorgan, por ejemplo, o nos proporcionan publicidad en vallas, en medios de comunicación, y nosotros les damos a cambio, por ejemplo, el cemento, ¿no? Es una forma de pago. Yo le doy ahora el producto y ellos me van a ir brindando un servicio durante unos 6 meses, durante un año. Esa es otra modalidad, ¿no? El intercambio de servicios. Entonces hay que ver el método de pago. Puede ser también a través de cheques, ¿no? Que nos van dando durante cierto tiempo de cobro, ¿no? Y otra característica es que para otorgar un crédito tenemos que considerar quién es el cliente. Tenemos que saber sus datos, tenemos que ver, por ejemplo, si es una empresa seria en el medio, si tiene prestigio, si no ha tenido problemas legales, y eso uno fácilmente se va dando cuenta, ¿no? Porque ya conoce a sus clientes. Entonces, son esas 4 características que debemos considerar: la fecha de cobro, el importe del crédito que se le va a dar, el método de pago y los datos también de la persona a la cual vamos a otorgar un crédito, ¿sí? Ahora, les había dicho, hay 2 tipos de cuentas por cobrar. Eso hay que considerar. A corto plazo, que siempre les he hablado que el periodo de tiempo tiene para considerar a corto plazo, tiene que ser un plazo menor a un año, ¿sí? Entonces, esta cuenta por cobrar a corto plazo va a figurar en nuestro balance general y va a estar dentro del activo corriente, ¿no? El activo corriente es aquel que se lo convierte en efectivo en un tiempo menor a un año. Por eso está considerado como la cuenta por cobrar a corto plazo dentro del activo corriente. Y también, como les había dicho, se pueden otorgar cuentas por cobrar a largo plazo.
Entonces estas tienen que ser superior a un año, ¿no? El cobro lo vamos a hacer después de un año. Ahora, una vez ya habiendo abordado el tema de las cuentas por cobrar, existen también las 5 Cs del crédito que se llaman. Y estas 5 Cs tienen una característica que nos ayuda, nos permite analizar la probabilidad de recuperación del dinero. Yo les había mandado un ejemplo, ¿no? Que es como en forma circular, y ahí podemos ver, por ejemplo, algunos aspectos sobre el carácter, la capacidad, el capital, colateral y condición. Todas estas palabras empiezan con C, por eso se las denomina las 5 Cs del crédito, que hay que analizar para otorgar un crédito y para saber la probabilidad también de recuperar ese dinero. Porque fíjense, jóvenes, para otorgar un crédito primero tenemos que analizar al cliente, ¿no? Y recién ahí tomar ya la decisión de otorgar o no un crédito. Entonces, con estos 5 aspectos, nosotros vamos a analizar y al final vamos a tomar la decisión de otorgar o no un crédito. Y ahí les había mandado una tablita, ¿no? Con las 5 Cs, que es el carácter, capacidad de pago, capital, colateral y condición. Entonces, les había puesto en una columna qué es lo que se considera de estos aspectos, qué se evalúa y con qué indicador se mide cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si podemos analizar el carácter, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que considerar el nivel de confianza que nos genera un cliente X, al cual vamos a otorgar un crédito, ¿no? Entonces se analiza y se considera el nivel de confianza, por ejemplo. ¿Qué vamos a evaluar? Si, por ejemplo, ese cliente es un buen pagador, se ha cumplido anteriormente con los pagos de sus cuentas por pagar, en todo caso para el cliente, ¿sí? Si es un buen cliente, si no ha tenido ningún problema con otras empresas, ¿no? Se evalúa esos aspectos. Respecto al carácter, como les digo, ¿no? Respecto a la capacidad de pago, nosotros tenemos que ver si ese cliente tiene solidez financiera, ¿no? Directamente esto está relacionado con sus estados financieros. Entonces, si son deudas significativas, por ejemplo, sí tenemos que solicitar sus estados financieros para analizar y poder asumir ya la necesidad de otorgar un crédito. Si son, por ejemplo, montos de 10.000, 20.000 bolivianos, que no son tan considerables, me parece que es innecesario, ¿no? Pedir sus estados financieros, pero si estamos hablando de proyectos de gran envergadura que sobrepasan el 1.000.000 de bolivianos o los 500.000 bolivianos, por ejemplo, que ya es considerable, sí tendremos que pedir sus estados financieros para ver si tienen solidez financiera, ¿no? Y además, ¿cuáles son los medios económicos que estas empresas, que estos clientes disponen para devolver el crédito que se les va a otorgar, ¿no? A través de transferencias, por ejemplo, bancarias, cheques postfechados, ¿cómo nos va a pagar, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, hasta garantías, ¿no? Que después esas se ejecutan y es una forma de recuperar también el crédito que se les ha otorgado. Entonces tenemos que analizar la capacidad de pago, su solidez financiera y también la forma como nos va a devolver ese crédito. Por otro lado, otra característica, estamos hablando del capital, ¿no? ¿Y a qué se refiere el capital como una de las 5 Cs del crédito, ¿no? Que tenemos que evaluar? Son los recursos que fácilmente podemos ver que nuestro cliente ha invertido en su empresa, ¿no? Entonces podemos ver si tiene inversiones grandes o no, para considerar también que es una empresa grande y que no va a tener ningún problema para realizar el pago. Y que se evalúa la capacidad para convertir esos activos en efectivo.
¿Y se acuerdan con qué razón financiera habíamos analizado esto? De convertir sus activos en efectivo rápidamente. ¿Qué indicadores habíamos analizado? ¿Recuerdan? ¿Se refiere a la liquidez y endeudamiento? Correcto, son los indicadores del activo, ¿no? Estamos hablando de la razón financiera, por ejemplo, de liquidez, para ver cómo convertimos nuestros activos rápidamente en efectivo. Otro aspecto es el tema colateral, ¿no? Y esto está básicamente referido a los bienes que nuestro cliente nos está ofreciendo como crédito. Unas líneas más arriba, en capacidad de pago, incluso les había dicho que hasta con garantía finalmente cobramos la deuda cuando no nos pueden cancelar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar con este aspecto colateral? ¿Qué bienes me está ofreciendo el cliente como garantía? Es decir, quiere 1 millón de bolivianos de mercadería a crédito y a cambio me va a dar, me va a otorgar como garantía un inmueble. Obviamente, ese inmueble yo tendré que hacerlo grabar en favor de mi empresa, porque si no lo grabo en derechos reales y yo no tengo los papeles, de nada sirve, ¿no? Entonces tengo que hacer un trámite legal ante derechos reales para que esa garantía esté resguardada, esté como con un candado a nombre mío, por si no me paga yo la ejecuto la garantía, remato el bien y recupero mi deuda, ¿no? Entonces, por eso es que se analiza también este aspecto colateral, para ver qué tipo de garantía se nos está otorgando, ¿no? ¿Y qué cosas se evalúa? El valor de esa garantía. ¿Qué cosas nos pueden dar en garantía? Maquinaria, terrenos, inmuebles, vehículos, etcétera. Y nosotros ya vamos a analizar para ver si nos conviene o no nos conviene. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en mi empresa? Hay un reglamento de crédito y ese reglamento dice que la garantía tiene que sobrepasar, tiene que ser el doble de la deuda. Si yo voy a otorgar un crédito de 1 millón de bolivianos, la garantía mínimo tiene que ser valuada por 2 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque me estoy asegurando, ¿sí?, la devolución de ese crédito que le estoy otorgando. ¿Y por qué tiene que ser el doble? Porque muchas veces las cosas se deprecian, ¿no? Si estamos hablando de vehículos, se deprecian. Si estamos hablando de terrenos, más bien aumentan de valor. Entonces, va a depender también del tipo de garantía. Y eso, pero ya se va a definir de acuerdo a las políticas de cada empresa, ¿no? Estas ya definen de acuerdo también al rubro, de acuerdo al importe, de acuerdo al giro de la misma empresa. Y por último, el último aspecto a considerar es la condición. Es decir, nosotros nos conocemos en el medio qué tipo de empresas, qué tipo de empresa tenemos y cuál es la condición económica de mi empresa, cuál es el entorno de mi empresa respecto al rubro en el que está girando, ¿no?, estas empresas. Entonces tenemos que ver cuál es la condición económica también para poder otorgar un crédito o no. ¿Y qué evaluamos? Su situación económica, si tiene liquidez, cuál es la relación de esta empresa con otras de su mismo rubro, ¿no? Hay ranking, por ejemplo, de empresas que nos muestran cuáles son las mejores 10 empresas del país, del departamento, del rubro, las comparan entre ellas. Entonces, todo eso se analiza, se evalúa para poder otorgar un crédito. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos recuperar en el menor tiempo posible? También el dinero, ¿no? Pero va a depender, como les digo, de las disposiciones de cada empresa, de acuerdo a un reglamento, ya sea de otorgación de créditos o un reglamento también de cobranza, para ver cuál es la política de nuestra empresa para recuperar el dinero. Ahora,
acá tenemos que tener sumo cuidado también al otorgar un crédito. ¿Por qué? No solamente con estos aspectos, ¿no? Con estos 5 aspectos podemos asegurar la recuperación del dinero, sino, fíjense que hay muchas empresas sólidas que tienen mucha liquidez económica y que, por ejemplo, en la época de la pandemia, muchas prácticamente han cerrado y se han ido del país y han dejado a otras con unas deudas bastante altas, ¿no? Cerca del 1.000.000, 2.000.000.000 de bolivianos, y han desaparecido estas empresas. ¿Y qué pasaba? O sea, se les otorgó un crédito porque eran pues empresas sólidas, confiables, eran empresas grandes, pero a raíz de la pandemia, por ejemplo, han cerrado y se han ido. ¿Por qué? Porque tenían dificultad en poder realizar sus actividades con normalidad, ¿no? Entonces, o hay empresas, por ejemplo, que quiebran de la noche a la mañana y más es crédito que capital que el que tienen, y cierran de la noche a la mañana y se van. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que ahora muchas empresas, por ejemplo, están optando por tener un seguro de estos créditos que se otorgan. Obviamente tienen un costo adicional, pero también tenemos ya una forma más de recuperar el dinero, que es a través de estos seguros, ¿no? Seguros de crédito que se están dando. Pero como les digo, hay que evaluar al cliente, hay que evaluar el importe, hay que evaluar varios aspectos, y estas 5 Cs del crédito nos ayudan a ver qué aspectos tenemos que considerar y qué aspectos debemos tomar en cuenta y no dejarlos pasar de largo, ¿no? Porque, como les había indicado, todas las empresas ahora funcionan otorgando un crédito. Ya básicamente es imposible que se compre al contado. Es más, por los procesos inmersos que existen en las empresas, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren comprar nuestro producto, no sale en efectivo, ¿no? Sale generalmente en cheque, sale por transferencia bancaria, y eso supone ya un procedimiento interno en la empresa, que se autorice, que se cotice, que se solicite al departamento contable o a finanzas que se emite el cheque, etcétera. Entonces tiene también y conlleva también su tiempo para que nos cancele. Y conociendo cómo es el giro de todas las empresas, ¿no? Que no cancelan en efectivo, sino por cheque o transferencia, entonces es por eso que se les da también cierto tiempo de crédito. Ahora va a depender también del tipo o del tiempo del crédito que se le esté otorgando, ¿no? Pero básicamente esos son los aspectos a considerar ya dentro de lo que son las cuentas por cobrar y la forma de recuperación también del dinero. Y esto también tiene que ver con el ciclo de conversión de efectivo, que es lo que queremos, que mientras más rápido salga nuestra mercadería, más rápido también ingrese el dinero, ¿no? Es por eso que está muy relacionado, muy casado el tema del ciclo de conversión de efectivo con las cuentas por cobrar. Porque ¿qué es lo que queremos? Si bien vendemos al crédito, tratar de recuperar en el menor tiempo posible el dinero, ¿no? ¿Para qué? Para tener mayor liquidez en la empresa, mayor solvencia, y que podamos hacer trabajar también ese dinero y podamos incluso hasta invertir ese dinero, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta acá ya hubiéramos concluido el tema de inversiones a corto plazo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, alguna consulta? No, Lisa. ¿Todo está claro hasta acá? Dicen, en el monto, cuando se realiza un préstamo, ¿hay algún monto que indique si va a ser a corto o a largo plazo? Esto está dentro ya de los reglamentos internos de cada empresa. Cada empresa tiene su reglamento de crédito y también tiene que tener su reglamento de cobranza. Y ahí, por ejemplo, dependiendo del giro de nuestra empresa, ponemos cuantías. Yo les hablo particularmente de la empresa donde yo trabajo. Tenemos un procedimiento, ¿no? Al margen de esos reglamentos,
Y, por ejemplo, están determinadas y establecidas las cuantías. Hasta 1 millón de bolivianos es a corto plazo, y a partir de 1.000.001, un boliviano, ¿no? 1.000.001, ya se considera a largo plazo. ¿Y qué hacemos para las deudas a largo plazo? Nosotros ya establecemos un plan de pago, ¿no? Que ese plan de pago se lo hace con un contrato, se lo hace con reconocimiento de firmas en notaría. ¿Para qué? Para establecer cada qué tiempo nos van a depositar y cuánto nos van a depositar, y para que nosotros también podamos ir a cobrar durante ese tiempo que estamos acordando en ese contrato, ¿no? Entonces, eso depende mucho del giro del negocio. ¿Qué es lo que estamos dando a crédito? ¿Qué tipo de mercadería? ¿Por qué importe? Y ahí ya consideramos si es a corto o a largo plazo, pero como les digo, está establecido ya en cada reglamento interno de cada una de las empresas. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Ninguna consulta? Bien, el día martes vamos a dar el examen del sistema financiero, que ya habíamos concluido también, que es un tema sumamente cortito, muy sencillo, y vamos a dar de inversiones a corto plazo. Que en inversiones a corto plazo hemos hablado del capital del trabajo, hemos hablado del ciclo de conversión de efectivo, de las cuentas por cobrar y las 5 Cs del crédito, ¿no? Son temas sumamente sencillitos. El día martes estaría programado para dar nuestro segundo parcial a las 8:30. Y el día jueves, jóvenes, no se olviden que es la defensa final de sus trabajos en grupo. Me habían preguntado, no sé qué dudas tenían o consultas que quisiera que por favor me las hagan para que yo las aclare. Buenas noches, Licen. Acerca de ese trabajo yo tenía mi duda sobre cuál era el procedimiento que quería que sigamos, si quería una introducción o directamente nos lanzamos al balance general y hacemos la interpretación. Ya. A ver, les había indicado, tienen que presentarme un trabajo impreso, y tiene que haber también la exposición. Ahora, cada exposición va a durar 10 minutos como máximo. Ya ese tiempo tienen para exponer su estado financiero, para explicarlo y explicar también las razones financieras. Ahora, tienen que escoger ustedes una empresa del medio. Tienen que trabajar con su balance general, el más actualizado, por supuesto, y hacer la comparación mínimamente de 2 gestiones. 2 gestiones suficiente. Hacen la interpretación del análisis horizontal, vertical y de 4 razones financieras habíamos indicado que ustedes consideren pertinente de acuerdo al estado financiero que vayan a analizar. La presentación en físico, jóvenes, tiene que tener una introducción de a qué se dedica la empresa, ¿no? ¿Por qué han escogido ustedes esa empresa? Sus estados financieros y el análisis y la interpretación de ese estado financiero. En las diapositivas, ya para la defensa, pueden poner en una diapositiva una breve explicación de la empresa. La otra diapositiva que ya tenga el estado financiero, y ustedes me lo hacen el análisis porque no lo pueden escribir el análisis ahí en la diapositiva, ¿no? Eso va a estar en el informe escrito. Entonces, el balance general, ustedes explican, y en otra diapositiva las 4 razones financieras o 2, ¿no? Dependiendo ustedes cómo hacen. Ahora, yo voy a escoger una persona del grupo que haga la interpretación del balance general y otra que haga la interpretación y el análisis de las razones financieras. Esas 2 personas van a prácticamente defender el trabajo para todo el grupo. Es por eso que todos tienen que saber todo.
Y terminamos con la explicación. Yo les voy a hacer preguntas, responden, ahí tienen la posibilidad de hablar todos los del grupo, defender su trabajo, y luego voy a hacer una pregunta teórica a cada uno. Ahora, ¿qué temas vamos a van a estudiar para esta defensa? El tema 1, el tema 2 y este tema, inversiones a corto plazo. Nada más, ¿ya? Respecto a la teoría estamos hablando. Y cada uno va a tener cierto tiempo, va a sacar un bolo y una sola pregunta teórica para cada uno y nada más. Y se retira y entra el otro grupo. Qué difícil. Ya, una consulta, el trabajo que hay que presentar en físico, ¿puede ser manuscrito o puede ser en computadora? No, en computadora, porque ahí necesito ver el cálculo que ustedes han hecho. Todo hemos trabajado, se han dado cuenta, manualmente. ¿Para qué? Para que ustedes capten cómo se hace el cálculo del análisis horizontal y vertical. Uno a uno hemos hecho. Ahora necesito que manejen tablas Excel y es solamente poner una fórmula en la parte superior y arrastrarme con el mouse y les saca todos los resultados, ¿no? Todos los datos. Entonces, yo les digo, si ya tienen el balance general, en 5 minutos ustedes hacen los cálculos de todo. Es más, indicadores financieros. Pero, ¿qué es lo que quiero que trabajen? El análisis y la interpretación, no el cálculo, porque el cálculo se hace fácil en el Excel. Pero el análisis y la interpretación, eso es lo que voy a evaluar. Gracias, licenciado. Está bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Licen, entonces tenemos que buscar una empresa que nos pueda brindar esos balances, esos estados financieros reales. Quizás no sabría cómo podríamos conseguir o en alguna página. Pueden entrar, todas las empresas están obligadas a publicar sus estados financieros. Entonces, si ustedes buscan estados financieros, van a ver un montón de empresas y ya deberían tener su estado financiero. Le hice una consulta. Entonces, en el documento, en el informe, hacemos el análisis horizontal, el vertical, a la interpretación elegimos uno de los 4 y eso se lo entregamos más la interpretación solo en el informe, pero en la diapositiva para presentar, ahí no lo ponemos, ¿no? No, en la diapositiva, como les digo, a ver, pueden entrar a la ASPI y ahí están, todas las empresas tienen que publicar sus estados financieros y ahí podrían buscar, ¿no? Esa es una opción. Otra es que, no sé, conozcan alguna empresa y puedan acercarse y puedan solicitar las memorias anuales. Todas las empresas tenemos memorias anuales de gestiones pasadas. Entonces, esos son documentos públicos que se regala incluso al público, ¿no? Y ahí están los estados financieros. Entonces, tienen que conseguir de esa forma. Ahora, les había dicho ya para la defensa, una diapositiva, obviamente la carátula con los integrantes, la otra diapositiva, ¿a qué se dedica esa empresa? Porque necesito tener un pantallazo de quién estamos hablando, de qué empresa. Y tercera diapositiva, el balance general, y cuarta diapositiva, sus indicadores financieros, ¿no? Los que ustedes han escogido. Ahora, por ejemplo, ahorita yo acabo de entrar a la ASFI, nos da por gestión y nos da por tipo de empresa incluso. Miren, yo he entrado a almaceneras generales de depósito, hay entidades de arrendamiento, hay empresas de transporte, etcétera. O sea, hay por rubro incluso. Y ahorita me ha jalado el balance de 3 gestiones. 23, 22 y 21. Entonces, es de que ingresen, puedan buscar y puedan descargar y puedan trabajar con eso, ¿no? Y ya viendo de qué tipo de empresa es, ustedes ya
investigan incluso cuál es el rubro, a qué se dedica. Pero está por gestiones acá, gestión 2023, 22, 21, 20. Dice estados financieros. De ahí pueden descargar, por ejemplo, ¿no? Si no tienen una empresa que ya hayan conseguido. ¿Alguna otra duda más, jóvenes? Una consulta. ¿Qué pasa si dos grupos topan bueno, puede que no sea probable, pero ¿qué pasaría si dos grupos topan de la misma empresa? ¿Se podría o uno cada tiempo diferente? Es imposible. Es casi imposible que hagan de lo mismo. No me ha pasado esto, no creo que me pase tampoco, ¿no? Porque tantas empresas hay acá en Santa Cruz nomás, imagínense. O sea, hay un montón de empresas privadas. Y no les hablo de empresas grandes, ¿no? O sea, cualquier empresa tiene su estado financiero. Ahora, obviamente, tienen que ver también que, por eso les decía, ustedes tienen que escoger los indicadores. ¿Por qué? Porque no todas tienen las mismas cuentas contables. Algunas van a encontrar, por ejemplo, no sé, bienes realizables, otras no tienen bienes realizables, ¿no? Algunas tienen inversiones temporales, otras no tienen inversiones temporales. Entonces, difiere los balances generales de todas las empresas, ¿no? Difiere por el tipo de cuentas y dependiendo también de la naturaleza de las mismas, ¿no? Por eso les digo, hay tantas empresas que no creo que dos hagan de Sofía, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Díganme. Justamente tocando eso, ese punto del choque por ahí sucede, que usted dice que es un poco improbable, ¿no? No sería bien si uno lo podría poner ahí en el grupo, qué empresa uno lo agarró, digamos, para que así ya no busquen esa. Sí, también pueden poner el grupo 1 y ponen los integrantes y la empresa. Está bien, pongan así, para que no tengan problemas. Pero, ¿saben qué me admira? Que recién estén haciendo. No, de hecho ya lo habíamos estado buscando, Lisa. Por si acaso, compañeros, lo pueden pillar, aparte de la página que mencionó Lice, también en la Bolsa Boliviana de Valores también encuentran. La bolsa también. Sí, la bolsa boliviana también tiene, ¿no? Ahí, facilito así, ahí encuentran todos los rubros y lo pueden descargar fácil de 3 gestiones hasta 5. Sí, también. Hay varias páginas donde pueden ingresar. Es más, a ver, si entran a mi empresa, ponen estados financieros y les saca. Entonces, o sea, la cosa es tener interés y buscar. Porque como les digo, todas las empresas estamos obligadas de publicar nuestros estados financieros. Eso no es una información que nadie les va a querer dar, o sea, no es algo privado. Más bien, la ASFI nos dice que tiene que ser público, precisamente ¿para qué? Para evaluar a las empresas para el otorgamiento del crédito, ¿no? Entonces ahí hay buros, por ejemplo, para consultar cómo están sus estados financieros, si han tenido pérdida, ganancia, si tiene solvencia financiera. Entonces es fácil, sin necesidad de tener que pedir a nuestros clientes sus estados financieros. Nosotros ya tenemos incluso un código de clientes como usuarios y podemos